por el Grupo Municipal Leganés para la instalación de buzones feministas en los edificios públicos de Leganés. Tiene la palabra la señora Martínez. Gracias. La sociedad española está enviando un mensaje claro. Es imprescindible que avancemos en la conciencia feminista en nuestro país desde las instituciones. Este 2018 el movimiento feminista ha dicho alto y claro que será un año de inflexión, donde ha puesto el foco en las distintas violencias machistas que sufrimos a diario en una sociedad vertebrada por la desigualdad entre hombres y mujeres. Avanzar en pequeños gestos que faciliten la comunicación entre el Ayuntamiento de Leganés y los problemas y malestares de la ciudadanía es acercar las instituciones a las demandas de nuestros vecinos y vecinas. La escucha activa es un instrumento más para facilitar la labor de los y las profesionales que trabajan día a día en nuestro municipio y, además, a quienes gobiernan de no ser meros gestores y gestoras frente a una institución. Desde nuestro punto de vista es necesario seguir avanzando en la escucha de los problemas cotidianos de la ciudadanía y, en particular, hacer un análisis exhaustivo de las violencias machistas que sufrimos en nuestro municipio. Creemos que la instalación de buzones feministas en los centros municipales, colegios, institutos, centros de salud y centros de mayores, tal y como ha venido realizando el Ayuntamiento de Madrid, es una iniciativa que permite la cercanía y el análisis real de cómo vivimos las mujeres las distintas manifestaciones de violencias machistas diarias para que puedan establecerse medidas concretas. Serían muy visibles, irían pintados de color violeta y acompañados de una explicación sobre su finalidad. Dichos buzones tienen el propósito de recoger las quejas y los malestares que sufrimos las mujeres como consecuencia de la desigualdad y las distintas formas de violencia que se desarrollan en sociedades machistas y patriarcales como la nuestra. Así, tendremos la oportunidad de enviar cartas y escritos de denuncia, anónimos si se quiere, en los que se visibilice la situación en la que podamos expresar nuestra queja, tanto en el ámbito público como privado. Las niñas, las jóvenes, las mujeres maduras, las ancianas de nuestros barrios. En estos buzones ellas pueden contar, por ejemplo, desde los pequeños machismos asociados al mismo uso exhaustivo del lenguaje que muchas veces utilizan los docentes, al acoso que muchas sufren por la calle, en la escuela, en el centro de trabajo, en el centro de salud o en el centro de mayores, así como situaciones de malos tratos o violencias que se dan en los ámbitos laborales y, por supuesto, familiares. Consideramos que es necesario que se visualice el machismo social y cotidiano como algo negativo, que hay que cambiar y liquidar para poder conseguir una sociedad verdaderamente igualitaria y se comiencen a condenar los machismos cotidianos. Con el contenido de los buzones se debe elaborar un primer análisis de la situación de las mujeres en el municipio y sus barrios. También se pueden usar para hacer lecturas públicas de una selección de cartas anónimas. Sería interesante, por ejemplo, que los colegios e institutos en los que se instalen aprovechen estas iniciativas para utilizar el contenido de los buzones para hablar con el alumnado de lo que significa machismo y el patriarcado, cómo afecta al desarrollo social y privado de las mujeres y qué herramientas tenemos para terminar con ello. Igualmente se puede hacer lectura en los centros de salud o en los centros de mayores. Nosotras pensamos que es necesaria la visibilización y el debate público para que la sociedad en su conjunto analice y debata lo que significa el machismo y las acciones negativas que provoca para la vida de todas las personas, porque lo que nos sucede a las mujeres repercute en toda la sociedad. Las mujeres necesitamos ser escuchadas. En el siglo XXI no se puede tolerar más desigualdades. Las ofensas, los malos tratos y las distintas formas de violencia que se ejercen sobre las mujeres por el mero hecho de serlo. Por todo ello, proponemos los siguientes acuerdos. Establecer buzones feministas en todos los centros municipales, colegios, institutos, centros de salud y centros de mayores. Recoger desde el área de igualdad todas las cartas depositadas en los buzones para establecer un diagnóstico de la situación de las mujeres en todo el municipio de Leganés. En el plazo de 6 meses, elevar al Consejo Sectorial de Igualdad dicho diagnóstico para que se conviertan en medidas a tomar por el equipo de Gobierno y sean elevadas a público. 3. Dar cuenta al Consejo Sectorial de Igualdad de esta medida y pedir la colaboración de todas las entidades que forman parte de él. Gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Empieza la señora Condés. Gracias, señor alcalde. Vamos a votar a favor de esta moción porque creemos que para terminar con el sistema patriarcal en el que vivimos, una de las formas es visibilizar a las mujeres y lo que acontece alrededor de ellas. En este sentido, la instalación de los buzones feministas nos parece un
un acierto en los centros públicos y nosotras, las concejalas no adscritas, queremos hoy de forma virtual, esperando que esos buzones físicamente estén en breve instalados en las dependencias municipales, hacer las dos primeras denuncias. La primera es que si hablamos de representación pública, sin ir más lejos, en este salón de pleno las mujeres somos el 40% del mismo, el alcalde es hombre y los 6 portavoces de grupos parlamentarios son hombres. Además, existe una brecha salarial entre concejales y concejalas de este pleno que es del 14%, hecho del cual, de todas formas, nos podemos sentir afortunadas, ya que esto se da en una situación, en una institución pública, dentro de un ámbito de la representación política, que se supone que desde hace años se está trabajando para eliminar estas desigualdades e incluso es de aplicación la ley de igualdad, obligando, por ejemplo, a las listas cremalleras. Lo que ocurre fuera de por ejemplo, de este salón de plenos es que, según UGT, esta desigualdad, esta brecha salarial, alcanza el 23,25% en empresas y en la empresa privada y en todo lo que esté fuera de la institución pública. Y nos encontramos esas desigualdades. Y, por supuesto, la segunda denuncia que queremos meter es denunciar una vez más que nos siguen matando. Según feminicidio.net, llevamos este año 50 mujeres asesinadas solamente por el hecho de ser mujeres. Según las estadísticas oficiales de la delegación del Gobierno, son 21. Solamente en lo que llevamos del mes de julio han sido asesinadas 4 mujeres y la cifra, por desgracia, no para de crecer. Además, las mujeres seguimos sufriendo violencia en las calles, seguimos sufriendo violencia en los puestos de trabajo, en los centros educativos, en las fiestas que hemos estado hablando precisamente durante este pleno. Violencia que, además, muchas veces se trata con una absoluta impunidad, tal y como hemos visto en los últimos meses con el vergonzoso caso de la Manada, con lo cual creo que esos buzones son positivos porque, de alguna forma, la violencia machista hacia las mujeres, en muchos hombres en la sociedad en sí, está como algo que es normal. Y creo que hay conductas que no se reconocen como de violencia machista, que si les preguntáramos a las mujeres si fueran capaces de depositar esas denuncias, esas quejas, esas como le queramos llamar, en los buzones, nos sorprendería ver de que son cada vez más las mujeres, o sea, de que hay actitudes hacia las mujeres a diario que las tenemos somatizadas y que parecen algo normal y que realmente no está. Es una de las formas de no solamente recogerlas, sino de luego exponerlas para que entre todos y todas terminemos de una vez con esta lacra y, sobre todo, cuando se trata de agresiones. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor Bejarano. Gracias, presidente. Una iniciativa, una propuesta positiva que, por supuesto, está acorde al momento en el que vivimos, desgraciadamente, y no me voy a reiterar, porque en ambas intervenciones se ha hecho pues, un escenario, se ha descrito un escenario en el que estamos inmersos, que evidentemente hace que todas las administraciones tengamos que seguir intensificando este trabajo, porque los indicadores y las noticias que vemos, el fin de semana pasado fue fatídico, dramático, hacen que, como digo, pues sigamos todavía aprobando y llevando a cabo iniciativas similares. De esta iniciativa, señora Martínez, que repito, estoy de acuerdo, puede ser además una iniciativa nueva, inédita, algo interesante, sobre todo en el ámbito escolar, que hay mucho que hablar en todo lo que tratamos con el tema de igualdad, no solamente específicamente contra la violencia de género, sino también por la inclusión de otros sectores de la población. Pero, en todo caso, y ciñéndome a este tema, 2 cuestiones. En primer lugar, yo creo que hay que ponerlo en marcha, pero hay un párrafo donde usted dice que el contenido de los buzones
puede ayudarnos a hacer un primer análisis de la situación de las mujeres del municipio y sus barrios. Nosotros, al menos yo tengo alguna duda de que esto pueda servir para hacer un análisis real de cómo está la situación de lo que pueden sentir la población, las mujeres del municipio en cuanto a la violencia de género. Creo, y lo enmarco más, en una iniciativa para sensibilizar todavía más, porque es lo que hace falta, sensibilizar. Es la realidad. Por ahí van algunas iniciativas que desde el equipo de Gobierno esta misma semana hemos querido poner en marcha a través también de la empresa pública LG Medios, más en el ámbito del deporte, pero en todo caso viene a ayudar a sensibilizar más que a conseguir un análisis. Sinceramente lo digo, para hacer ese primer análisis todavía hace falta otro tipo de iniciativas que complementen a esta. No podemos hacer un análisis general solamente de lo que veamos en esos buzones, al menos en un primer momento. Y luego, en segundo lugar, señora Martínez, suponemos que esto lo tendríamos que llevar a cabo desde la Delegación de Igualdad. Yo no sé, ahora intervendrá, supongo, mi compañera, la señora Ayllón, si tienen partida presupuestaria para llevar a cabo esta iniciativa. Yo le sugiero utilizar la empresa pública, Leganés Gestión de Medios, para llevar a cabo una campaña de sensibilización tan interesante como es esta que está usted proponiendo, con una imagen corporativa global en toda la ciudad, en equipamientos municipales de todo tipo, no solo educativos, de salud, de mayores. O sea, ahí tenemos la empresa municipal para llevar a cabo esta iniciativa. Y ya, en tercer lugar, pues estoy de acuerdo en vincular al Consejo Sectorial de Igualdad en esta medida. No tengo claro si a posteriori, a lo mejor hubiera sido también interesante haberlo hecho con anterioridad, pero bueno, en todo caso, si es una propuesta que viene de una moción, de una iniciativa del Pleno Municipal, y si bien esta iniciativa votada por unanimidad, yo creo que va a ayudar muchísimo para que todas las entidades del Consejo Sectorial de Igualdad se vinculen también a esta iniciativa. Gracias, señor Egea. Sí, bueno, para Ciudadanos sería más eficaz montando los buzones de diversidad, inclusión, igualdad. Si se aceptan estas modificaciones de voto, votaremos a favor. Si no, no votaremos en contra, pero nos abstendremos. Creemos que hay un buzón de igualdad, entrarían cualquier proposición feminista también. Si no, también tenemos que abrir a lo mejor buzones LGTBI, buzones de diferente diversidad, y eso sería a lo mejor pues, llenar de buzones para que es lo mismo, ¿no? El caso es la igualdad, que es lo más importante entre hombres y mujeres. Gracias. Señor Alonso. Sí, buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Pues aunque actualmente el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid no sea ejemplo para nada, vamos a votar a favor de esta moción como no podía ser de otra forma. Pero sí que me gustaría que nos explicaran si en cuanto a las administraciones aquí implicadas, porque aquí se habla de centros de salud, de institutos que dependen directamente de la Comunidad de Madrid, supongo que será la Concejalía de Igualdad la que se ponga en contacto con ellas para pedirles el permiso para instalar estos buzones. En cuanto a la iniciativa del señor Bejarano, me parece estupenda, pero sí que le rogaría que todo lo que vaya al Consejo de LG Medios, como usted ya ha podido comprobar en varias ocasiones, vaya con el tiempo suficiente y de la mejor manera posible. A lo mejor así obtiene usted el voto favorable de los consejeros y no como está llevando las cosas últimamente. En cuanto a la propuesta del señor Egea, por nuestra parte nos parece muy adecuada. De hecho, le proponíamos que también lo incluyera para que fueran buzones de igualdad. Aún así vamos a votar a favor, pero sí que estaría bien pues, que también las quejas del colectivo LGTBI, de discapacitados, se podían recoger. Entiendo que lo pensará, aunque no sé si desvirtuaría un poco la propuesta de su moción, pero por nuestra parte estamos completamente de acuerdo con la propuesta que hace el señor Egea. Gracias. Señora Benito. Sí, muchas gracias. Como por no repetirme mucho, ya se ha comentado aquí que es alarmante las cifras que llevamos en este año de víctimas de violencia de género. Es algo brutal. Esto hay que frenarlo de alguna manera y, vamos, bienvenidas sean todas las propuestas que sea para evitar esta lacra y luchar contra ella, pues estaremos a favor de ello. Gracias. Señora Ayllón. Muchas gracias y buenas noches ya, prácticamente.
Bueno, señora Martínez, a ver, la verdad es que totalmente de acuerdo con el contenido de toda su moción y con todo el texto y todo lo que usted aquí refleja. Yo lo que sí, bueno, vaya por delante que vamos a votar a favor, pero sí que me gustaría hacer algunas puntualizaciones y además son precisamente ya han salido ahora mismo aquí en el debate. En primer lugar, decirle que efectivamente nosotros podemos asumir todo lo relativo a los centros municipales. En el resto de centros, colegios, institutos, centros de salud y centros de mayores que no sean de una competencia municipal, pues la verdad es que tenemos bastantes problemas. Es decir, que nosotros, porque queramos poner un buzón o una papelera o un cartel, sencillamente un cartel, no podemos hacerlo. Tenemos que plantearlo, ellos tienen unos protocolos que además son bastante estrictos y, bueno, pues no siempre conseguimos lo que proponemos. Es más, yo le puedo decir que, por ejemplo, cuando tenemos la campaña del 25 de noviembre o del 8 de marzo, concretamente la del 25 de noviembre, muchas veces tenemos problemas para que nos pongan los carteles en los centros de salud y tenemos un protocolo de trabajo con ellos. O sea que, pero ellos tienen unas normas muy estrictas y, bueno, pues también hay que entenderlo. Yo aquí lo que sí puedo es comprometerme a través de la Mesa Técnica contra la Violencia de Género, donde estamos implicadas todas las administraciones, pues llevar la propuesta e intentar canalizarlo en lo que no sea estrictamente municipal a través de esta mesa técnica. En cuanto a lo que planteaba el señor Bejarano, y por ahondar y efectivamente decir que estoy totalmente de acuerdo, yo también me manifiesto un tanto escéptica. O sea, yo tampoco creo que esto, al margen de realmente una medida de visibilización, de denuncia y de otras muchas cosas, pero realmente efectivo, pues yo tengo mis dudas, porque los buzones de reclamaciones que hace años existían en todos los centros y en todas las administraciones, pues la verdad es que muchos resultados nunca han dado. La mitad de las veces estaban prácticamente vacíos y no siempre tenían el resultado que se quería. El ayuntamiento tiene un servicio de quejas y reclamaciones que yo creo que funciona bastante bien y por el que además continuamente se están dando respuestas a quejas, a sugerencias y a cualquier tipo de aportación que hacen vecinos y vecinas, que concretamente en la parte de igualdad a nosotros nos llegan y nosotros desde el área se contestan y yo creo que también eso es una buena queja. Yo lo veo más, la propuesta que usted plantea, pues como una propuesta de visibilización y de sensibilización. Y, bueno, pues sí, ya le digo que no tenemos inconveniente en asumirlo dentro de esas limitaciones. En cuanto a lo que ha planteado el señor Bejarano, pues totalmente de acuerdo, porque yo en la delegación no tengo ningún tipo de recursos, ninguna partida para comprar buzones. Además, esto no es tan sencillo como parece, porque yo he estado viendo la propuesta que en Decide Madrid, en Barrios por los Buenos Tratos, es cuando se plantea concretamente esta propuesta de los buzones feministas, y allí sí que se hace un desglose pormenorizado de qué se necesitaría. Aparte de un mapeo en la ciudad de realmente dónde hay que poner los buzones, la compra y colocación, mailing y difusión, información a todos los vecinos y vecinas, una comisión de análisis de las cartas, acciones culturales, importe del gasto, presupuesto, buscar a los proveedores, sacar un pliego. O sea, esto no es sencillo, esto no es decir vamos a comprar X buzones y los vamos a instalar. Pero la parte que yo creo que ha sugerido el señor Bejarano, me parece que si ustedes apoyan una campaña dentro de la empresa LG Medios, pues yo creo que sería bastante más fácil de poner en funcionamiento y no habría ningún problema. Y, bueno, ya para terminar esta intervención, solamente decirle que no se nos olvide que existen dos grandes buzones violeta en nuestra ciudad. Uno está en la calle El Charco y es el punto municipal contra la violencia de género. Y además ahí hay una parte, algo muy importante, y es que hay escucha activa. Es decir, allí van las mujeres, hablan, se les escucha y se les contesta y se habla con ellas.
O sea, no es un papel depositado en un buzón. Y luego hay otro buzón, violeta, en nuestra ciudad, que es el servicio de atención a la familia, que tiene policía local, que tiene seguridad ciudadana y que todos sabemos, yo creo que todos debemos de saber que hacen un trabajo muy, muy importante en nuestra ciudad. Gracias. Señora Martínez. Señora, vale. Dudas sobre si se podría llevar un análisis o no sobre lo que se deposite en estos buzones. Ya están sacando conclusiones de algo que no se ha puesto en marcha aquí en el Ayuntamiento de Leganés, pero en cualquier caso, si se puede si se puede llevar a cabo un análisis sobre la situación de la violencia machista en nuestro municipio, lo que resulta mucho más interesante es dar la posibilidad de escribir, de decir, de comunicar todo aquello que la violencia machista no nos deja decir en otro ámbito. Y creo que ese valor simbólico que muchas veces, y esto va mucho al valor simbólico de lo que significa tener buzones feministas en los que depositar cualquier sugerencia, cualquier situación, cualquier vivencia, etcétera, etcétera, bueno, pues que suponga al final un punto de referencia en el que, bueno, pues saber que hay una institución que me pueda hacer caso o que nos pueda hacer caso en este sentido. Con la campaña de sensibilización a través del Eje Medios, señor Bejarano, si usted quiere hacer una mesa de trabajo, presentarnos una propuesta y no hacerlo como ha hecho hoy con la campaña de sensibilización en el deporte, estaremos completamente de acuerdo en sentarnos y en hablar sobre cualquier cuestión, en cómo se va a hacer, qué medios va a poner el Eje Medios, qué va a ser, cómo va a ser la campaña de difusión, a qué medios se puede difundir, cómo se va a hacer la difusión a toda la ciudadanía de Leganés. Estamos de acuerdo en debatir todo esto. ¿Por qué? Porque significa dotar de contenido al Eje Medios y es lo que usted no ha estado haciendo durante estos 3 años. Y se lo hemos dicho desde el primer momento. Creemos en las empresas públicas y creemos que las actividades en concreto del Eje Medios, que es una empresa de comunicación municipal, tiene que tener otro papel, pero no dejarla morir como ya hizo el Partido Popular y como ya está haciendo usted en este momento. Y es que no estamos de acuerdo con cómo lo está haciendo usted, pero esto es otro debate. A la propuesta de Ciudadanos, no vamos a hacer un buzón para la igualdad, no. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del movimiento LGTB, estamos hablando del movimiento LGTBI. Cuando estamos hablando de diversidad, estamos hablando de diversidad. Pero cuando estamos hablando de un buzón feminista, estamos hablando de cuestiones, y la moción lo dice muy claramente. Yo, como feminista convencida, tengo muy claro cuál es la lucha del movimiento LGTB y cuál es la lucha de la diversidad. Pero eso es entendido desde un punto de vista tan amplio que se diversifica y que al final no vamos al hecho concreto, la violencia machista en nuestra sociedad. Por eso, no, señor Egea, no vamos a recoger esta propuesta. No creemos que un buzón único sea una solución y desvirtúa completamente lo que nosotros venimos a decir en esta moción. Y por otro lado, poner los buzones en los colegios puede suponer un problema o en los institutos. Bueno, se puede hablar con los equipos directivos también, se puede hablar con las AMPAs, es un proyecto majo, yo creo que es un proyecto que no puede tener tampoco muchas oposiciones, principalmente porque habla de sensibilización y habla de dar voz precisamente de aquellas cosas que muchas veces no nos damos cuenta y sobre todo en edades tempranas creo que sería muy interesante. Y tampoco queremos dejar de lado la labor que se hace desde el Observatorio Regional contra la Violencia de Género ni el papel que tiene la Policía Municipal en nuestro municipio. Todo lo contrario. Esto no tiene que sustituir en ningún caso todos los medios, todos los mecanismos que existen para hacer denuncias de violencia machista, sino todo lo contrario. La violencia que se denuncia es uno de los grados más extremos y lo que estamos hablando es de en estas capas intermedias en la violencia machista cotidiana que se visibilice, que se dé voz y que se sensibilice sobre cuestiones
tan importantes como acoso callejero, el acoso en las clases, la violencia machista en el lenguaje, etcétera, etcétera, como ya he explicado en la moción. Por lo tanto, de todas maneras, agradezco el tono constructivo que ha tenido este debate y, por mi parte, nada más. No aceptamos ninguna modificación. Gracias. ¿Podemos pasar a votar la moción? Sí, pues vamos a pasar a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una abstención de Ciudadanos. Pasamos a la siguiente moción, que es